¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, jóvenes. En esta sesión grabada vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con el cálculo del trabajo mecánico para distintos ejemplos de fuerzas que son aplicadas a una partícula. En el primer problema que tenemos ahora en pantalla nos comentan lo siguiente: que una fuerza F que tiene como componentes 10 kN en I, 9 kN en J y 12 kN en K, actúa sobre un objeto que tiene una pequeña masa de 95 gramos. Nos indica que el desplazamiento del objeto es el vector D que nos muestran en pantalla, de 5 metros I más 4 metros J. Con esta información nos piden determinar el trabajo realizado por esta fuerza. Adicionalmente, nos piden determinar el ángulo que se está formando entre los vectores fuerza y desplazamiento. Bueno, en este caso vamos a comenzar por considerar un esquema en el que visualicemos estos datos. En esta figura que tenemos del lado izquierdo se ilustra la fuerza F, que tiene todas sus componentes con signo positivo. Así que la componente X, la componente Y y la componente Z, todos con signo positivo, hacen que el vector se encuentre en el primer octante en este plano tridimensional. Por otro lado, el vector D, observando sus componentes, resulta que está contenido en el plano XY, es decir, que está, digamos que en el suelo. Entonces el vector D solamente tiene componente X y componente Y, ambas positivas. Adicionalmente, aquí se está ilustrando el ángulo θ que se está formando entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, y que el problema nos pide determinar. Bueno, como en el ejemplo pasado, para nosotros poder calcular el trabajo mecánico que realiza esta fuerza a lo largo de este desplazamiento D, tenemos que emplear el producto escalar, como tenemos aquí indicado. Entonces, el trabajo mecánico será igual al producto escalar entre la fuerza F y el vector desplazamiento. Dada la información que tenemos, pues basta con hacer las sustituciones que corresponden. Aquí entonces tenemos el valor en componentes del vector fuerza, punto el valor en componentes del vector desplazamiento. Bueno, aquí vale la pena hacer la siguiente corrección, dado que las componentes del vector fuerza están dados en kilonewtons. Como sabemos, el producto escalar se calcula multiplicando las componentes X, Y y Z del primer vector por las correspondientes componentes X, Y y Z del segundo vector, y después todas estas componentes se tienen que sumar. Por lo tanto, como para el primer resultado tenemos 10 kilonewtons por 5 metros, nos da 50 kilojoules. El siguiente término, 9 kilonewtons por 4 metros, nos da como resultado 36 kilojoules. Y el último término, 12 kilonewtons, se multiplicará por 0. Ese 0, pues, que obtenemos como resultado ya no lo anotamos, lo omitimos, así que lo único que hay que sumar ahora son 50 kilojoules más 36 kilojoules, lo cual nos arroja un resultado de 86 kilojoules. Así que bueno, el trabajo mecánico debido a esta fuerza tiene un valor de 86 kilojoules. Ahora bien, aquí nosotros podemos decir algo más antes de seguir avanzando con el resto del cálculo, y es que, de acuerdo al teorema trabajo-energía, por el signo del trabajo mecánico, podemos concluir que la partícula que se está trabajando en ese problema va a tener un aumento en la energía cinética, o en otras palabras, su velocidad se incrementará gracias a que se le aplicó esta fuerza F. Bien, así que bueno, cualitativamente hablando,
el teorema trabajo-energía nos permite decir algo más sobre el estado de movimiento de un conjunto de partículas o de una sola partícula. Bien, entonces ya que tenemos el trabajo mecánico, ahora podemos pasar a responder la siguiente pregunta, que es ¿cuánto vale el ángulo que se está formando entre los vectores fuerza y desplazamiento? Bien, para determinar este ángulo que aquí se está ilustrando en color rojo, debemos recordar algo que habíamos comentado anteriormente para el trabajo mecánico. Y es que habíamos comentado que el trabajo mecánico se determina mediante el producto escalar entre los vectores fuerza y desplazamiento, y también mediante esta operación, donde involucramos el módulo del vector fuerza multiplicado por el módulo del vector desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Así que esencialmente aquí tenemos nuestro método para encontrar el ángulo θ que el problema nos está pidiendo. Bastará con despejar de esta ecuación el ángulo θ, dado que ya tenemos este valor. Sabemos que F.d vale 86 kilojoules. Entonces lo único que nos falta por determinar son los módulos de estos dos vectores, del vector fuerza y del vector desplazamiento. Despejamos el ángulo θ, se opera, se hacen los cálculos pertinentes y entonces tenemos el resultado. Bien, antes de realizar ese cálculo tal cual, podemos anticiparnos para de alguna manera saber qué es lo que debemos esperar al realizar el cálculo. Notemos que el trabajo mecánico tiene un signo positivo. Eso quiere decir que para que el trabajo mecánico sea positivo, tiene que ocurrir que el coseno del ángulo sea positivo. Y eso en consecuencia obliga a que el ángulo se encuentre en el primer cuadrante, al menos. O en otras palabras, que se trate de un ángulo agudo. Un ángulo mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Así que eso es lo que esperamos encontrar, un ángulo agudo. Si resulta que no tenemos este ángulo, querrá decir que en algún punto del cálculo nos hemos equivocado o algo hemos hecho mal. Así que eso, bueno, ya nos sirve como un signo de alerta para poder corregir el ejercicio. Bien, entonces vamos a comenzar. Para determinar el ángulo entre estos dos vectores, primero vamos a determinar, como habíamos indicado, el módulo de cada uno de ellos. Entonces, para el vector fuerza, el módulo, como ya sabemos, se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces aquí tenemos 10 kilonewtons al cuadrado más 9 kilonewtons al cuadrado más 12 kilonewtons al cuadrado, y esto nos da un valor de raíz cuadrada de 325 con unidades de kilonewtons. O en la calculadora también nos puede arrojar la expresión de 5 veces la raíz cuadrada de 13, que también va a tener las unidades de kilonewtons. Bien, cualquiera de esas dos expresiones es correcta. Lo importante aquí es utilizar el signo de raíz cuadrada para garantizar que lo que vayamos a obtener sea lo más exacto posible. Bien, ahora tenemos el módulo del vector desplazamiento. Se calcula de forma similar a lo que fue el módulo del vector fuerza, y en este caso el resultado al que llegamos es raíz de 41 medido en metros. Bien, pues ya con esta información que tenemos aquí a nuestra mano, podemos realizar el despeje que corresponde para encontrar el valor del ángulo θ que se está
formando entre estos dos vectores. Entonces, operando, resulta que el ángulo θ es igual al arco coseno del producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento sobre el producto de sus módulos. Bien, entonces sustituyendo los datos que ya tenemos, 86 kilojoules en el numerador y en el denominador el producto de la raíz cuadrada de 325 kilonewtons por la raíz de 41 medido en metros, resulta un ángulo de 41.83 grados aproximadamente. Este resultado confirma lo que nosotros ya habíamos anticipado, al menos de manera cualitativa, que es obtener un ángulo agudo, es decir, un ángulo entre 0 y 90 grados. Así que, bueno, con estos sencillos cálculos hemos dado respuesta a las dos preguntas que el problema había planteado: el trabajo mecánico debido a esa fuerza F, así como el ángulo que se está formando entre estas dos cantidades vectoriales. Bien, a continuación vamos a resolver un siguiente ejercicio, el cual nos comenta lo siguiente. Nos indican aquí que un meteorito de 75 kilogramos se entierra 5 metros en lodo suave. Nos dan la información de que entre el meteorito y el lodo existe una fuerza dada por esta función. F de x igual a 640 newtons sobre metro cúbico por x al cubo, donde x representa la profundidad en el lodo. Con esta información nos preguntan cuál era la rapidez del meteorito cuando impactó inicialmente en el lodo. Para darnos una idea de la situación que se está presentando o que el problema está describiéndonos, vamos a realizar un pequeño esquema de dicha situación. Entonces, aquí estamos ejemplificando vagamente la situación. Tenemos aquí inicialmente el meteorito que se está moviendo de forma vertical hacia abajo. Tiene una cierta velocidad inicial justo cuando entra en contacto con el lodo. A la posición en la que esto ocurre la vamos a ubicar con el valor de 0 metros. Posteriormente, este meteorito penetra en esa región y logra detenerse hasta una posición por debajo de este nivel igual a menos 5 metros. Este signo menos, recordemos, nos indica que estamos por debajo de nuestro nivel de referencia o nivel de observación. Ahora, para que este dibujo sea congruente con la notación que el problema nos está indicando, vamos a hacer una reorientación de ejes. De esta manera, el eje X ahora será nuestro nuevo eje vertical, y mientras que el eje Y será nuestro nuevo eje horizontal. Repito, eso solamente para ser congruentes con la notación del problema, porque aquí el propio problema nos indica que X representa la profundidad en el lodo. Entonces, para que esto sea claro, tenemos que hacer esta reasignación en el nombre de los ejes, solamente por esta ocasión. Entonces, a la posición de 0 metros la vamos a identificar como x1, y a la posición por debajo de este nivel de referencia la vamos a identificar como x2. Ahora bien, el problema también nos menciona que existe una fuerza entre el lodo y el meteorito. Esta fuerza que actúa sobre el meteorito va a apuntar de forma vertical hacia arriba. Por lo tanto, tenemos este vector fuerza apuntando en esta dirección. Lo importante a señalar aquí es que este vector F depende de la posición. El propio problema nos lo está indicando.
nos dice que el vector fuerza, que depende de x, es igual a 640 newtons sobre metro cúbico por x cúbica. No es una fuerza constante, evidentemente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo encontraremos la solución a este problema? Bueno, una vez que hemos aclarado más o menos qué información es la que el problema nos está dando, pasamos ahora a hacer algunos comentarios que nos ayuden a entender cómo vamos a resolver este problema. Entonces, como tenemos aquí en este primer párrafo, debemos notar que el lodo va a ejercer una fuerza que depende de x y que se va a oponer al desplazamiento d mientras ese meteorito se va adentrando en el lodo suave. Así que el vector fuerza y el vector desplazamiento van a actuar en direcciones contrarias. Hay un ángulo entre ellos de 180 grados. Bueno, por otro lado, sabemos, de acuerdo al teorema trabajo-energía, que el cambio que observemos en la energía cinética o bien en la velocidad del meteorito se puede entender a través del trabajo mecánico efectuado por el lodo en el meteorito. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabamos de comentar se puede escribir de esta manera. El trabajo mecánico es igual al cambio en la energía cinética. Si esto lo expresamos de manera explícita, esta variación en la energía cinética es igual a la energía cinética en el punto 2, es decir, cuando el meteorito se ubica en esta posición, menos la energía cinética en la posición 1, es decir, cuando se encontraba justo por primera vez en contacto con el lodo, en la posición de 0 metros, según nuestro sistema de referencia. Como el problema nos está indicando que este meteorito logra penetrar 5 metros y termina en reposo, entonces esta energía cinética K2 tiene que ser 0, porque en esta situación, en este punto, la velocidad de la partícula tiene que ser 0 para que ya no siga bajando más de esos 5 metros. Bien, entonces este K2 lo podemos hacer 0 y entonces resulta que el trabajo mecánico va a ser igual a menos la energía cinética inicial. La energía cinética inicial por sí sola es una cantidad positiva. Recordemos que esta cantidad, la energía cinética, se calcula como un medio de la masa del objeto, en este caso del meteorito, por el cuadrado del módulo de su velocidad, que es una cantidad positiva, al igual que la masa. Entonces, como podemos notar, estos tres términos son positivos, por lo tanto su producto también será positivo, y entonces más por menos, menos. Entonces el trabajo mecánico que vayamos a obtener en este problema tiene que tener un signo negativo, por sí solo. No tenemos que hacerle algún ajuste adicional, sino que el propio cálculo nos debe de arrojar un trabajo mecánico negativo. Eso entonces va a estar de acuerdo a lo que ya habíamos comentado en una clase anterior, lo cual consiste en lo siguiente: cuando el trabajo mecánico es negativo, quiere decir que la energía se está transfiriendo desde el sistema. Se le está quitando energía a la partícula o al sistema de partículas. Por esta razón vemos un decremento en la energía cinética. Así que bueno, esta es la situación que estamos enfrentando ahora. Un trabajo mecánico negativo que permite obtener un decremento en la energía cinética del meteorito. Bien, entonces, como vemos, aquí está la relación que necesitamos. La energía cinética en el punto 1, que a su vez depende de la velocidad en el punto 1 o en la posición 1, se puede calcular a través del trabajo mecánico efectuado por esta fuerza F que está siendo aplicada por el lodo sobre el meteorito. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es pues determinar dicho trabajo mecánico.
Pero algo muy importante a tomar aquí en cuenta es que se trata de una fuerza F que no es constante. Cambia con la posición. Entonces, el trabajo mecánico no se puede calcular simplemente como un producto escalar, como sucedió en el problema de hace unos minutos, sino que debemos hacer un tratamiento un poco más elaborado que va a consistir justamente en esto. El trabajo mecánico se va a determinar como la integral definida de ese producto escalar. Bien, entonces pues hagamos ese cálculo. Y eso es lo que tendríamos. El trabajo mecánico será igual a la integral desde la posición 1 hasta la posición 2 de este producto escalar. Pero ahora, ¿quién es este producto escalar? Bueno, esta primera fuerza pues es la que el problema nos está dando, 640 newton sobre metro cúbico por x al cubo en la dirección y. Recordemos que habíamos hecho una reorientación de ejes o un renombramiento en todo caso. Entonces esta fuerza F está a lo largo del eje X positivo. Por esa razón aquí estamos escribiendo el vector I unitario. Punto, el vector desplazamiento infinitesimal. El vector desplazamiento va a seguir la dirección en la cual se está moviendo este objeto, que como vemos pues está yendo hacia abajo en el eje X. Por lo tanto podemos escribirlo como menos diferencial de X y. Aquí el signo menos nos está indicando que estamos yendo hacia abajo a lo largo de dicho eje. Y aquí vamos a integrar desde la posición x1, es decir, la posición de 0 metros, hasta la posición x2, es decir, la posición de menos 5 metros. Bien, pues podemos hacer las operaciones aquí, realizar el producto escalar. Eso nos va a decir que estos vectores unitarios sí, ya no los vamos a tomar en cuenta, y con lo único que vamos a trabajar es con el 640 newton sobre metro cúbico por x cúbica, diferencial de x, multiplicado todo por un signo negativo. Bien, pues si hacemos ese cálculo, con lo que nos vamos a encontrar es con este resultado. Tenemos aquí entonces el trabajo mecánico es igual a menos 640 newton sobre metro cúbico, que aparece fuera de la integral puesto que es una constante, y la integral definida de x1 a x2 de x cúbica de x. Esta integral a resolver es una integral de las llamadas inmediatas, así que lo único que hay que hacer es tomar el exponente de esta variable x, sumarle 1, eso nos dará un 4, y dividir este resultado entre 4. Y 640 entre 4 da 160. Por lo tanto, es la operación que aquí ya se ha realizado. Como esta integral es definida, tenemos que evaluar el resultado de la integración en los límites superior e inferior. Si se hacen los cálculos correspondientes, uno encuentra que el trabajo mecánico es igual a menos 1 por 10 a la 5 joules. Bien, pues entonces ya tenemos el trabajo mecánico que, como vemos, por sí solo tiene un signo negativo, justo como ya habíamos anticipado al analizar el teorema trabajo-energía. Bien, entonces ya que tenemos el trabajo mecánico, lo que debemos hacer a continuación es encontrar la velocidad con la que ese meteorito llegó a impactarse a esa zona con lodo suave. Entonces, lo único que hay que hacer es tomar la expresión que ya habíamos calculado previamente, sustituir lo que vale la energía cinética 1, que es 1/2 de la masa del meteorito por el cuadrado de su módulo de la velocidad, pero en el punto 1, como aquí estamos nombrando, B1. Despejando de esta ecuación, resulta entonces que la
velocidad V1 en módulo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces el trabajo mecánico entre la masa del meteorito. Entonces, pareciera aquí que estaríamos en problemas porque tenemos un signo negativo multiplicando todo esto que está aquí. Y eso nos arrojaría en principio una velocidad imaginaria, pero eso no tiene sentido, al menos no físicamente. Pero no hay que preocuparnos porque el trabajo mecánico, como sabemos, por sí solo es una cantidad negativa. Entonces, esta cantidad que es negativa por este menos 2 nos dará como resultado una cantidad positiva, con lo cual pues ya todo esto queda solucionado. Todo lo que vayamos a trabajar dentro de ese signo de raíz cuadrada va a ser un número positivo. Bien, pues entonces, realizando las sustituciones correspondientes, encontramos que la velocidad con la que ese meteorito impactó en esa región del lodo suave tuvo un valor aproximado de 51.63 metros sobre segundo. Bien, pues entonces ya tenemos toda la información que necesitábamos para este problema. Hemos logrado dar con la velocidad de este objeto, así como pues con el conocimiento del signo del trabajo mecánico debido a esa fuerza F que depende de la posición. Vale la pena aclarar el siguiente hecho en este problema. Durante el desplazamiento de este meteorito al interior de esa zona cubierta con lodo, existe o estará presente la fuerza de atracción o fuerza de gravedad. Es decir, aquí debemos de considerar el vector peso, que va a estar presente en todo momento. Sin embargo, para fines de cálculo, para este ejercicio, omitimos o pasamos por alto esta interacción, esa fuerza. Más adelante en esta sesión tocaremos nuevamente el caso de la fuerza peso, porque hay que ser cuidadosos a la hora de determinar el trabajo mecánico debido a esta interacción. Así que para en este caso no meternos en esos detalles, dejamos de lado ese trabajo mecánico y nos concentramos únicamente en el trabajo mecánico debido a la fuerza F que ejerce el lodo sobre el meteorito. Bien, vamos a continuar con otro ejercicio el cual consiste en la siguiente afirmación. Nos comentan un cajón de 46 kilogramos que es jalado a lo largo del piso, partiendo del reposo, con una fuerza horizontal constante de 225 newtons. Nos indican que los primeros 11 metros del piso no tienen fricción, y en los siguientes 10 metros el coeficiente de fricción es de 0.2. Nos indican o preguntan cuál es la rapidez final del cajón después de ser jalado esos 21 metros. Bueno, para darnos una idea de la situación que estamos enfrentando en este problema, podemos considerar este esquema. En este esquema estamos indicando que el cajón se va a desplazar únicamente a lo largo del eje X positivo. Vamos a considerar que la posición inicial de este cajón es 0 metros, es decir, parte del origen, avanza hacia la derecha gracias a esta fuerza F que se le ha aplicado, que tiene un valor de 225 newtons. Así que durante todo el recorrido, desde la posición de 0 metros hasta la posición X3 igual a 21 metros, esta fuerza F de 225 newtons va a estar presente y siempre va a estar apuntando en la dirección X positiva.
Sin embargo, como el problema nos menciona, existe una posición intermedia que vamos a nombrar x2, que tiene un valor de 11 metros, a partir del cual el suelo ejerce una fuerza de fricción sobre el cajón. Esta fuerza de fricción, como ya habíamos comentado en la parte de dinámica, se va a oponer al desplazamiento relativo entre el cajón y la superficie sobre la cual se está moviendo. En este caso, como el cajón se mueve de izquierda a derecha, la fuerza de fricción apunta de derecha a izquierda, como justamente tenemos en este esquema. Entonces, como vemos, aquí hay que ser cuidadosos a la hora de hacer el análisis, porque este problema se está dividiendo en dos secciones. En una primera sección, desde x1 hasta x2, no tenemos fricción, pero a partir de x2 hasta x3 sí hay fricción. Entonces, aquí, siendo bastante observadores, podemos identificar que la fuerza que se aplica, la fuerza total o fuerza neta que se aplica a este cajón, no se mantiene constante, porque depende de la posición. Depende si estamos en esta primera región o si el cajón se ubica en esta otra región. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, para conocer la velocidad con la que el cajón va a estar en esta posición, vamos a ocupar nuevamente el teorema trabajo-energía. Pero para aplicar el teorema trabajo-energía necesitamos conocer el trabajo mecánico total que se efectúa sobre la caja durante ese desplazamiento de 21 metros. Entonces, para encontrar ese trabajo mecánico total necesitamos conocer cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas sobre dicho objeto. Y para ello, pues vamos a operar o vamos a proceder de forma similar a lo que hemos venido haciendo en la parte de dinámica, lo cual consiste en encontrar o dibujar el diagrama de cuerpo libre, en este caso para dos situaciones distintas. Entonces, en estos dos sistemas de referencia que tenemos en pantalla, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para la situación donde no hay fricción y para la situación en la que sí hay fricción. Entonces, para la situación sin fricción, sabemos que va a estar presente una fuerza F. Una fuerza F que vamos a dibujar hacia la derecha, como el problema mismo nos lo está indicando. Pero adicionalmente sabemos que van a estar presentes otras dos fuerzas. Una de ellas es la fuerza normal, que es la que la superficie ejerce sobre ese cajón, y esta fuerza apuntaría hacia arriba. Otra fuerza que va a estar presente es la fuerza peso, la fuerza de atracción que ejerce el planeta sobre ese cajón. Bien, así que ya tenemos estas tres fuerzas que están actuando sobre ese cajón en los primeros 11 metros. Bien, por otro lado, cuando tenemos fricción va a resultar que estas tres fuerzas van a seguir presentes. Entonces, repetimos, la fuerza normal apuntando hacia arriba, la fuerza de 225 newtons apuntando hacia la derecha, el vector peso apuntando hacia abajo a lo largo del eje Y, pero adicionalmente aquí vamos a tener un vector que apunta hacia la izquierda, que es justamente el vector de la fuerza de fricción cinética. Bien, pues ya tenemos entonces los diagramas de cuerpo libre para cada una de estas dos situaciones. Lo siguiente que podemos construir son las tablas en las que resumimos las componentes de estas fuerzas.
lo cual nos va a llevar a lo siguiente que tenemos mostrado en pantalla. Para la primera situación, la tabla solamente contendrá la información de 3 fuerzas, como bien sabemos: el vector peso, el vector normal y el vector fuerza aplicada. Como resultado de estas interacciones, lo que esperamos que se presente es una aceleración que vamos a nombrar A1 a lo largo del eje X positivo. Es decir, la caja o el cajón se va a mover de izquierda a derecha. Por esa razón, esta aceleración tiene signo positivo. ¿Qué pasa en la otra parte del recorrido? De la posición de 11 metros a 21 metros. Bueno, en esa situación vamos a tener la presencia de 4 fuerzas, las cuales se van a aplicar de manera tal que ese objeto, este cajón, experimente una aceleración igualmente con signo positivo, es decir, de izquierda a derecha, pero evidentemente diferente a la A1 que habíamos considerado al inicio. Por esa razón, aquí la estamos nombrando como una A2. ¿Y por qué van a ser distintas? Pues justamente por la presencia de la fuerza de fricción. Si esta fuerza de fricción no existiera, entonces nótese que estaríamos recuperando la misma estructura o la misma situación del caso anterior. Y en ese caso, A2 resultaría ser igual a A1. Pero bueno, regresando a la situación que estamos aquí enfrentando, es importante hacer esta aclaración. Esta aceleración A2 tiene que ser distinta a la aceleración A1, gracias a esta fuerza de fricción, que es una interacción extra que se está ejerciendo sobre ese cajón. Bien, pues ya con esta información, el siguiente paso que podemos realizar es obtener las ecuaciones para cada una de estas dos situaciones. Entonces, para la primera parte del recorrido, en el eje X tenemos que F es igual a la masa por aceleración A1, mientras que en el eje vertical el módulo de la fuerza normal es igual al módulo de la fuerza peso, N igual a mg, justo como tenemos aquí en las tablas. Por su parte, para la situación donde sí se presenta fricción, tenemos que F, la fuerza aplicada, menos la fuerza de fricción, dan como resultado una aceleración A2. Y en el eje vertical tenemos que la normal vuelve a coincidir con el módulo del vector peso, es decir, N es igual a mg. Pero adicional a eso tenemos otra información. Sabemos, de lo que habíamos comentado en el tema de fuerzas de fricción, que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por el valor de la normal, que en este caso sería mg. Así que, aunque aquí no está escrito explícitamente, debemos de tener en mente que la fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética, mu sub k, por la masa del cajón, por la aceleración debida a la gravedad. Pues bien, ya con todo esto que se tiene, podemos comenzar el cálculo del trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico en esta situación se va a escribir de esta manera. Trabajo mecánico será igual a la integral de la posición 1 a la posición 3, porque ese es el recorrido total que queremos analizar, desde la posición 0 metros hasta la posición de 21 metros, de una fuerza F que depende de la posición, porque tenemos dos regiones, por el diferencial de X. Ahora, es bien sabido del cálculo integral que una integral, como tenemos aquí por resolver, se puede separar.
como la suma de dos integrales, donde los límites que aquí vamos a utilizar son justamente esa posición intermedia x2. Entonces, esta primera integral que tenemos aquí se va a resolver desde la posición 1 hasta la posición intermedia x2. Y vamos a utilizar en ella la información de las fuerzas en esa primera parte del recorrido. A esto le vamos a sumar la integral de la posición intermedia hasta la posición final, utilizando la información de las fuerzas que están presentes en esa sección del recorrido. Bien, entonces, esa información de qué fuerzas están presentes en cada región la podemos encontrar aquí. Aquí tenemos esa información. Entonces, lo único que hay que hacer ahora pues es sustituirla. Y eso es lo que vamos a encontrar. Podemos notar entonces que el trabajo mecánico será igual a la integral de la posición 1 hasta la posición intermedia 2 de una fuerza F. Porque a lo largo del eje X es la única fuerza que está presente durante esos primeros 11 metros. A esto le vamos a sumar la integral de la posición intermedia 2 hasta la posición final x3 de estas dos fuerzas que están actuando sobre el eje X. La fuerza F, la fuerza aplicada, menos la fuerza de fricción cinética. Como a su vez cada una de estas fuerzas en sus respectivos intervalos son constantes, salen de las correspondientes integrales, y entonces en la primera integral lo único que nos queda es x2 menos x1. Y en la segunda integral nos queda f menos f sub k multiplicando a x3 menos x2. Bien, entonces como podemos notar, en este caso la forma de resolver el problema es bastante simple, pero tiene que hacerse con cuidado también el análisis para no cometer ningún error. Bien, entonces ya que tenemos esta información, lo siguiente que se puede hacer es simplificar. Como vemos, aquí tenemos la fuerza F y aquí también. Entonces podemos hacer allí algunas operaciones con la finalidad de simplificar el resultado que hemos obtenido para pues también continuar con un análisis importante en este problema. Entonces, si uno reescribe la expresión para obtener una ecuación más simple, encontramos lo siguiente. Resulta que el trabajo mecánico va a tener dos términos. El primer término, como ven, es la fuerza F constante de 225 newtons multiplicando al desplazamiento total. Posición 3 menos posición 1. Posición 21 metros menos posición 0 metros. Es todo el recorrido. Y eso tiene sentido, porque esta fuerza F estuvo aplicada durante todo el desplazamiento del cajón, desde la posición de la que parte hasta la posición a la que llega. Entonces, tiene sentido que aparezca este término. Y además, como podemos notar, el signo de este trabajo mecánico tiene que ser positivo, porque esta fuerza es la responsable de que ese objeto, ese cajón que estaba inicialmente en reposo, gane velocidad, es decir, se acelere. Pero ¿qué está pasando con este otro término? Bueno, este otro término nos habla del trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción, que en este caso, como ven, solamente es o emplea el desplazamiento x3 menos x2. Y eso también tiene sentido, porque solamente en esa región, desde el punto intermedio x2 hasta la parte final del recorrido x3, estuvo presente esa fuerza de fricción. En algún otro intervalo, esta fuerza de fricción no existe. Así que no tendría sentido que aquí apareciera algún otro desplazamiento. Adicional a esto, vemos que este trabajo mecánico va a tener un signo negativo. Y eso también tiene sentido, es congruente con la situación que estamos analizando o con lo que ya sabemos, porque la fuerza de fricción se opone al desplazamiento de este cajón respecto al suelo. Entonces, al oponerse, va a tender a quitar energía, es decir,
hacer que la energía cinética de este cajón se vaya disminuyendo. Así que lo que estamos encontrando aquí tiene todo el sentido de ser. Tanto el trabajo positivo debido a la fuerza de 225 newtons como al trabajo debido a la fuerza de fricción. Bueno, antes de continuar vale la pena aquí recordar que esa fuerza de fricción la hemos reescrito como el coeficiente de fricción cinética por la masa del cajón por la gravedad. Así que aquí no hay que olvidarnos de este resultado. Bien, entonces ya que tenemos el trabajo mecánico total, utilizando el teorema trabajo-energía y sabiendo que el cajón parte del reposo, es decir, tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, encontramos lo siguiente. Vemos que el trabajo mecánico total es igual a la variación de la energía cinética. En este caso, la variación de energía cinética con la que estamos interesados es la energía cinética en el punto final, es decir, en el punto 3, menos la energía cinética en el punto inicial, en el punto 1. Aquí, como ven, la parte intermedia, que podríamos llamar energía cinética en el punto 2, pues realmente no es necesaria que se conozca. Nos interesa solamente el punto final de todo el recorrido y el punto inicial del recorrido. Bueno, como la energía cinética al inicio es 0, porque la velocidad es de 0 metros sobre segundo, entonces nuestra ecuación se reduce a este término, 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 3 o en la posición 3 elevada al cuadrado. Bien, entonces pues hacemos un despeje de esa velocidad y resulta en lo siguiente. La velocidad, el módulo de esa velocidad en el punto 3 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo mecánico entre la masa de ese cajón. Sustituyendo lo que ya sabemos que vale el trabajo mecánico, encontramos que esta sería la expresión ya más completa, más general para este término que nos están pidiendo encontrar. Donde, pues F sub k, recordemos, es lo que tenemos aquí arriba. Pues bien, si queremos o tenemos curiosidad en saber cuál es el valor numérico de la velocidad de este cajón, dadas todos los valores que el problema menciona, pues lo único que basta por hacer es tomar esta ecuación y sustituir en ella los valores dados para la fuerza aplicada, la de 225 newtons, las posiciones. X3 vale 21 metros, X1 vale 0 metros, X2 vale 11 metros. Aquí en este término el coeficiente de fricción vale 0.2, mientras que la gravedad, bueno, sabemos cuánto vale, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y m, la masa de ese cajón, el problema nos indica que tiene un valor de 46 kilogramos. Así que bueno, pues sustituyendo todos esos datos que el problema nos proporciona, podemos conocer de forma numérica el valor de esa velocidad con la que el cajón termina llegando a la posición X3. Bueno, para finalizar esta sesión grabada, vamos a considerar dos ejemplos clásicos de dos fuerzas que vamos a estar empleando posteriormente a la hora de tratar lo que se conoce como la energía mecánica. La primera fuerza es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, como sabemos, es una fuerza que tiene su dirección siempre dirigida hacia abajo en el eje vertical.
Entonces, vamos a considerar esta primera situación. Una partícula de masa m se mueve verticalmente hacia arriba bajo la acción de la gravedad. Entonces, esto es lo que estaría ocurriendo con esta partícula. Vean que está pasando de la posición Y1 a una posición Y2, mientras que la fuerza de gravedad o fuerza peso está apuntando en la dirección opuesta, es decir, hacia el eje menos Y. Bueno, el trabajo mecánico debido a esta fuerza de gravedad durante este desplazamiento que efectúa esta partícula se calcula de la manera que aquí tenemos. Vamos a integrar desde la posición 1 hasta la posición 2 este producto escalar. Sustituimos a continuación lo que vale cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, aquí el vector fuerza de gravedad vale menos mg en la dirección j, punto el vector desplazamiento, que también está dirigido sobre el eje y. Hacemos el producto escalar, hacemos la integración, que en este caso es bastante simple. Si lo notan, la integral que va a resultar va a ser integral de dy desde la posición 1 hasta la posición 2. Bien, pues si se hace la integración como se tiene que hacer y demás, bueno, ese es el resultado al que se llega. Este será el trabajo mecánico debido a esta fuerza de gravedad cuando una partícula se mueve desde una posición inferior a una más arriba. Aquí podemos notar lo siguiente: Y2 menos Y1 va a ser una cantidad positiva, porque Y2 es una altura por arriba de Y1. Entonces esta resta será, o tendrá, mejor dicho, un signo positivo. Multiplicado por esta cantidad en rojo, que tiene signo negativo, resulta menos por más, menos. Es decir, el trabajo mecánico en esta situación tiene un signo negativo. Y eso tiene sentido, porque nos estará indicando que cuando un objeto se mueve hacia arriba y la fuerza de gravedad, que siempre apunta hacia abajo, generará entonces una pérdida de energía en el tiempo. Es decir, se estaría transfiriendo energía desde el sistema, desde esta partícula, con lo cual pues eventualmente esta partícula irá perdiendo energía cinética, es decir, velocidad, hasta que termine con velocidad cero. Así que esto que estamos encontrando reafirma o concuerda con lo que nosotros ya conocíamos previamente desde el punto de vista de la cinemática. Solo que para ese entonces nuestro argumento era distinto. Afirmábamos que como la velocidad del objeto apuntaba hacia arriba y el vector aceleración apuntaba hacia abajo, entonces como resultado de que estos dos vectores tuviesen direcciones opuestas, se tenía que la velocidad de ese objeto se iba perdiendo, es decir, iba disminuyendo, y decíamos que ese objeto estaba siendo desacelerado. Aquí estamos viendo que esa situación que nosotros ya habíamos comentado también se puede explicar o se puede justificar analizando el valor del trabajo mecánico para esta situación. Bien, ahora, ¿qué pasa si ahora el objeto se mueve en la dirección de la fuerza de gravedad? Entonces aquí tenemos esta situación. Tenemos un objeto que parte de la posición Y1 y se mueve a una posición inferior, a una posición Y2. Eso entonces hace que este objeto tenga un desplazamiento verticalmente hacia abajo, en la misma dirección que la fuerza de gravedad. Entonces, pues volvemos a hacer el cálculo del trabajo mecánico para esta situación. Aquí vemos que trabajo mecánico será igual a la integral de la posición 1 hasta la posición 2 de este producto escalar. Sustituimos lo que vale cada uno de estos términos. Aquí el vector peso o fuerza de gravedad tiene esta dirección, el desplazamiento lo escribimos también a lo largo del eje Y.
Ahora, si nosotros realizamos la integral nuevamente y evaluamos entre los límites superior e inferior, llegaremos a este resultado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, aquí, como ven, aparece y2 menos y1. Esta resta de términos, como vemos, va a tener un signo negativo, porque y2 es una posición por debajo de y1. Así que este término tiene signo negativo. Multiplicado por esta otra cantidad que también tiene signo negativo, resulta que todo este producto será una cantidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo mecánico será positivo y, de acuerdo al teorema trabajo-energía, se está dando a entender que existe para el sistema una ganancia de energía. Es decir, tenderá a aumentar su energía cinética y con ello su velocidad. Y esto coincide nuevamente con la idea que habíamos comentado desde cinemática, en el que habíamos afirmado que como la velocidad de esta partícula apunta hacia abajo, al igual que la aceleración debida a la gravedad, entonces la velocidad de la partícula se verá incrementada conforme va pasando el tiempo. Es decir, se tiene el efecto de aceleración en este caso. Pues bien, esto es lo que estaría pasando entonces. Estamos encontrando una nueva explicación o un nuevo argumento que constata lo que en cinemática habíamos comentado. Cuando el vector velocidad y el vector aceleración apuntan en la misma dirección, la velocidad se va a incrementar. Y esto es porque resulta que la fuerza F que genera dicha aceleración da como resultado un trabajo mecánico positivo, es decir, transfiere energía al sistema, con lo cual la energía cinética se ve incrementada. Y bien, para terminar esta sesión grabada, la última fuerza que vale la pena comentar es aquella que se obtiene de la llamada ley de Hooke. Este tipo de problema ocurre, o mejor dicho, este tipo de fuerza se presenta en los resortes, cuando un resorte es deformado. En este caso, consideremos un resorte que está ubicado, como lo tenemos aquí en la figura, a lo largo del eje X. Entonces, cuando hablemos de que un resorte va a estar deformado, se pueden presentar dos situaciones: o bien que esté estirado o elongado, o que esté comprimido. Y cuando esto ocurre, cuando un resorte se deforma en cualquiera de estas dos situaciones, resulta que este elemento, el resorte, va a ejercer una fuerza F que siempre va a estar en la dirección opuesta a la deformación que se le está proporcionando o que se le está efectuando. Y no solamente eso, sino que además va a ser proporcional a esa deformación. Y es justamente lo que aquí estamos representando. Esto sería entonces la llamada ley de Hooke. Nos está diciendo aquí que la fuerza generada por un resorte que está en un estado de deformación, para empezar, va a ser proporcional a la propia deformación. Este vector X nos está diciendo qué tanto se está estirando o se está comprimiendo ese resorte. Entonces, como vemos, esta fuerza es proporcional a esa deformación, donde esta K minúscula que aparece se le conoce como la constante de resorte, que tiene por unidades Newton sobre metro. Y a su vez, esta fuerza siempre va a tener la dirección opuesta a esa deformación. Por esa razón tenemos aquí el signo negativo. ¿Cómo podemos visualizar esto entonces? Bueno, consideremos esta situación inicial en la que tenemos un resorte que está ubicado a lo largo del eje X,
su extremo izquierdo vamos a asumir que está fijo en una pared, mientras que su extremo derecho va a estar unido a un bloque. Entonces, en esta condición inicial o situación inicial, vamos a asumir que ese resorte no está deformado de ninguna manera, está en su estado natural, así que en este caso vamos a tomar a la ubicación del bloque cuando el resorte no está deformado como 0 metros. Ese va a ser nuestro punto de observación. Entonces, bueno, el observador se coloca en ese punto. Y entonces, ¿qué sucede cuando este bloque se desplaza hacia la derecha? Que sería la imagen que tenemos a mano derecha. Bueno, como el bloque se desplaza hacia la derecha y está unido al resorte, lo que va a lograrse ahora es que el resorte se va a deformar, concretamente se va a estirar. Entonces, aquí en esta situación estamos asumiendo que el bloque ha avanzado una cierta cantidad X hacia la derecha, es decir, su desplazamiento ha ocurrido en esa dirección. Pero resulta que al resorte no le gusta estar en ese estado de deformación, así que va a tender a tratar de recuperar su estado natural, es decir, va a tratar de regresar a esta situación. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues aplicando una fuerza F sobre el bloque en la dirección opuesta a este desplazamiento. Por esa razón, esta fuerza F, vean, apunta hacia la izquierda. El desplazamiento hacia la derecha, la fuerza aplicada, se presenta hacia la izquierda. Algo también importante por señalar aquí es que si este bloque se llegara a desplazar más hacia la derecha, entonces el desplazamiento X aumentaría, porque se encuentra más alejado de esta posición X1, y de acuerdo a la ley de Hooke, el resorte va a ejercer una fuerza de mayor intensidad. Entre más se aleje el bloque de este punto X1, mayor será la fuerza con la que el resorte responda para intentar jalarlo y llevar a ese bloque a la posición X1. Bueno, ¿qué pasa en la situación opuesta? Es decir, si ahora el resorte es comprimido. Bueno, para ello, el bloque que tenemos aquí al inicio tendría que desplazarse hacia la izquierda. Entonces, efectúa un desplazamiento hacia la izquierda, como vemos aquí en la figura. El resorte se va a deformar ahora, pero mediante una compresión. Pero como al resorte no le gusta estar en esta situación de deformación, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Pues empujar al bloque para que vuelva a estar en la posición X1. ¿Cómo logra esto? Bueno, pues va a aplicar una fuerza en la dirección opuesta a esa deformación. Es decir, que en este caso sería hacia la derecha. En la ley de Hooke, esta X que tenemos aquí tendría un signo negativo. Multiplicado por este signo menos, dará como resultado una cantidad positiva. Por esa razón, este vector fuerza apunta hacia la derecha. Y lo mismo que habíamos comentado se presenta aquí. Es decir, que entre mayor sea el desplazamiento que efectúe el bloque para comprimir al resorte, mayor será la fuerza con la que este resorte actúe y aplique sobre ese elemento, esa masa. Bien, entonces como vemos aquí, esta fuerza F, su módulo, depende de la cantidad X. Entre mayor sea la elongación o la compresión, mayor será la fuerza con la que responde el resorte. Así que depende de ese desplazamiento. Entonces, el trabajo mecánico debido a un resorte se va a calcular de esta manera. Se calcula mediante la integral desde la posición 1 hasta la posición 2 de la fuerza del resorte punto este vector de desplazamiento infinitesimal. Sustituimos lo que vale el resorte. En este caso, vean, estamos considerando el caso de la derecha, es decir, cuando el resorte se estira.
Por esa razón aquí tenemos un signo menos. Y el desplazamiento ocurre hacia la derecha. Bien, entonces si hacemos el producto punto, se evalúa la integral, que en este caso la integral a resolver es de la forma x de x desde 1 hasta 2, va a resultar en lo que tenemos aquí a mano derecha. Un medio por la constante de resorte k minúscula, por esta diferencia de cuadrados. Aquí va a resultar que el trabajo mecánico es una cantidad negativa. Y esto tiene sentido por la siguiente situación. Como el bloque se está desplazando hacia la derecha y el resorte está tirando de él, ¿qué es lo que va a resultar debido a esto? Bueno, que el bloque vaya perdiendo velocidad hasta que llegue a estar en reposo en algún punto en el eje X y se ha jalado hacia la izquierda. Entonces, durante este primer proceso de irse moviendo hacia la derecha y el resorte tira de él hacia la izquierda, entonces se está haciendo un trabajo mecánico negativo sobre ese bloque. Es decir, se le está quitando energía de manera que su energía cinética disminuya y en consecuencia su velocidad también disminuye. Eso es lo que estaría pasando en esta situación. Por esa razón, el signo del trabajo mecánico como negativo. Si analizáramos la situación opuesta, es decir, que ahora el resorte es comprimido porque el bloque se mueve hacia la izquierda y hacemos los mismos cálculos, pero ahora teniendo cuidado con los signos que aquí aparecen, porque ahora el vector fuerza tiene que tener un signo positivo y el vector desplazamiento un signo negativo, vamos a encontrar exactamente el mismo resultado. Vamos a llegar a la misma conclusión, de que el trabajo mecánico, debido al resorte sobre el bloque, tiene un signo negativo. Porque nuevamente, este bloque se está moviendo hacia la derecha, está avanzando hacia la izquierda. Pero conforme se está moviendo hacia la izquierda, la fuerza del resorte apunta hacia la derecha. Como resultado de esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que el bloque va perdiendo velocidad, va disminuyendo su energía cinética hasta que se hace cero, termina momentáneamente en reposo y después, ahora sí, se desplaza en dirección hacia la dirección en la que está apuntando la fuerza, es decir, hacia la derecha. Pero durante este primer proceso que comentaba, bloque moviéndose hacia la izquierda y fuerza aplicada hacia la derecha, tenemos un decremento en la energía cinética, es decir, un trabajo mecánico con signo negativo. Bien, jóvenes, pues en este caso esos serían los dos ejemplos de fuerzas que son realmente importantes, porque van a ser vitales a la hora de analizar lo que llamaremos más adelante como la energía mecánica total de un sistema mecánico. Bien, pues en esta sesión grabada esto ha sido todo. Que tengan un excelente día o una excelente noche. Hasta luego.